Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a esta charla tan especial organizada por la Liga de Usuarios de la Clínica Oftalmológica de Medellín. Nos alegra muchísimo contar con su presencia, porque este es un espacio que ha sido creado especialmente para ustedes, nuestros pacientes. Hoy vamos a resolver una de las preguntas más frecuentes que nos realizan los pacientes y es cómo saber si mi glaucoma está controlado. Para quienes nos acompañan por primera vez, nos presentamos, somos la Clínica Oftalmológica de Medellín, llevamos más de 19 años prestando servicio de consulta, de oftalmología, de optometría, diagnóstico, cirugía, farmacia y óptica. Este año vamos a cumplir los 20 años, estamos muy contentos por eso. Además que los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ya que en noviembre cumplimos los 20 años y vamos a tener muchas sorpresitas para ustedes. Entonces ya saben, los invitamos para que nos sigan en Facebook e Instagram como Clínica Oftalmológica de Medellín. Le voy a presentar la Liga de Usuarios. Nosotros trabajamos de la mano con la clínica para abrir espacios educativos donde pueden aprender y compartir experiencias y resolver las dudas que normalmente puedan tener directamente con nosotros. Si aún no hacen parte de la Liga de Usuarios y quisieran participar y ser parte de ella, los invito. La convocatoria actualmente se encuentra abierta. Pueden enviarnos un correíto comentando que quieren ser parte de la Liga de Usuarios en el correo tiau@com.com.com. En el chat les voy a dejar el correo para los que se encuentren interesados. Además, los animamos a seguir nuestras redes sociales, como les decía anteriormente, ya que ahí también vamos a poder brindarles información, también por nuestros canales de atención, WhatsApp o por teléfono, también en la cajita de información, mejor dicho, en el chat, les voy a dejar toda la información. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro gran invitado. Nos acompaña el doctor John Jairo Aristizábal, médico oftalmólogo con especialización en glaucoma y amplia experiencia en el manejo de esta condición. Él nos va a explicar de una forma muy clara, con ejemplos reales, cómo saber si el glaucoma está verdaderamente controlado. Bueno, nosotros entendemos que no solo se trata de medir la presión macular, sino también de hacer un seguimiento juicioso y el doctor nos va a explicar todo eso en la charla de hoy, así que bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Daniela, gracias a la clínica por abrir este espacio, a todos los pacientes que están acá conectados, a los amigos, un abrazo. Por aquí estamos, una charla que va a ser un conversatorio. Las preguntas que ustedes tengan me las pueden hacer por acá. A veces en la consulta el paciente se le olvida preguntar algunas cosas, entonces es la oportunidad para que aquí lo pueden hacer. Daniela, compartimos el escritorio, por favor. Claro que sí, también quería aprovechar a comentarles que todas las preguntitas las vamos a realizar al final de la explicación del doctor para que no hayan interrupciones. Si tienen preguntas, en el momento que el doctor vaya comentando, las pueden escribir ahí en el chat, que cuando finalicemos las vamos a leer y las vamos a responder. Ya voy a compartir. Gracias, Daniela. Bueno, entonces una de las preguntas que siempre nos hacemos, el médico y los pacientes obviamente, es ¿cómo sé si mi glaucoma está controlado? ¿Eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Les voy a comentar paso a paso más o menos lo que, para que tengan una idea de cuál es el momento en que el paciente está controlado, que no siempre tener la presión por debajo de 21 es estar controlado, y no siempre tener la presión por encima de 21 es no estar controlado, ¿ok? Paso al siguiente, por favor. ¿Cuál es la presión normal del ojo? La presión normal del ojo es de 10 a 21. Un paciente que tenga una presión menos de 10
Hay pacientes operados que la presión está muy bajita, 4, 5, 6 al principio, y también es un problema cuando está muy bajita. Pero menos de 10 es muy raro que un paciente normal tenga menos de 10, ¿ok? Más de 21 sí es muy común que algunos pacientes tengan. Y hay pacientes con hipertensión ocular con más de 21 sin daño de glaucoma, se llaman hipertensos oculares, ¿ok? Y así ya les cuento qué es eso. Y hay pacientes con presión normal, con daño glaucomatoso, se llama glaucoma de presión normal. Entonces ven que la presión no es el único factor a tener en cuenta cuando uno dice mi presión está controlada. Lo que pretendemos generalmente es tenerla por debajo de 18. Pero hay pacientes que 18 es suficientemente bien para controlar la glaucoma y hay pacientes que 17 no lo es. ¿Y cómo sabemos cuándo está controlada la presión? Hay muchos factores para tener en cuenta. Continúa la siguiente, por favor. Este es el ojito. La córnea es la parte anterior del ojo. En la córnea, que es donde toman uno la presión, ahí la parte azulita que ven ustedes. Esa parte azulita, ahí está señalada la córnea. Es muy importante porque cuando uno toma la presión con el tonómetro de Goldman, que es el que usamos generalmente, esa presión, al aplanar la córnea, cuando uno hunde la córnea y la aplana, con un conito que tiene un resortico que hace fuerza a la córnea, cuando uno aplana los 3 milímetros centrales de la córnea, esa es la presión ocular. Entonces, ¿qué es importante? Ese factor de la córnea. Que siempre, y ahorita vamos a hablarles, la córnea tiene un espesor corneal. La córnea normalmente debe tener por lo de 540, 550, 560 micras. Y cuando la córnea es muy delgada, la presión puede ser bajita y realmente no ser tan bajita porque es falsamente bajita. Y cuando la córnea es gruesa, la presión puede estar falsamente alta porque la presión es alta porque la córnea es gruesa. Entonces es un examen muy importante. Ahí vemos el cristalino atrás, que es donde da la catarata, y atrás lo que está envuelto en amarillo, y atrás está el nervio óptico. Entonces cuando aumenta la presión del ojo, el nervio óptico, que es el que lleva la imagen al cerebro, que es el que está ahí atrás, ahí dice, ahí lo ven en azulito y amarillo, lo ven atrás, ese es el nervio óptico. Ese nervio óptico va hasta el cerebro, ¿sí? Y ese lleva la imagen del ojo al cerebro en la parte occipital. En la parte occipital, cualquier alteración del nervio desde el ojo hasta la parte occipital puede hacer que el paciente quede ciego. Les doy un ejemplo, si un paciente tiene un trauma en el occipital, atrás, en la cabeza, y dañar la fisura calcárea, que es donde hay la representación cerebral, puede quedar ciego. Pero si hay un tumor en el cerebro que está presionando el nervio óptico, también puede quedar ciego. Y en la parte más anterior, que es esta parte del ojo, es la parte más anterior donde se afecta el glaucoma, puede quedar ciego. Entonces, el nervio óptico es como un cable de un televisor. Yo puedo tener el televisor o el radio bueno, pero si el cable está malo, no funciona. La diferencia es que un cable compra un cable, lo cambia, aquí el cambio son 1 millón de fibras nerviosas. Cuando le pierde el nervio óptico no hay nada que hacer. La primera llamada de atención es, el glaucoma afecta el nervio óptico y las fibras que se pierden se perdieron. Ya no hay nada que hacer para recuperar esas fibras que se perdieron. Por eso es tan importante saber si el glaucoma está controlado. Es un daño irreversible, diferente a la catarata, que un paciente queda ciego por catarata, uno lo opera la catarata y el paciente vuelve a ver al otro día. Un paciente con glaucoma no lo opera y el paciente no recupera lo que ya perdió. Continúa la siguiente. Este es el nervio óptico. Aquí a la izquierda ven un nervio óptico normal, ¿sí? Todo se ve normal. A la derecha ven que hay una excavación. Muestran la excavación en la derecha. Esa excavación que se ve, esa es la excavación de glaucoma. Miren la diferencia a la izquierda, es una libra muy pequeñita, y a la derecha esa libra, y a la derecha la excavación grande, que es cuando hay glaucoma. Entonces, cuando hay un daño del nervio óptico a nivel aquí, que el paciente pierde la visión irreversiblemente. Te recuerdo que el nervio óptico en el glaucoma se afecta a nivel del ojo. Un trauma, un tumor o una lesión isquémica puede afectar el nervio de ahí para atrás, pero el glaucoma no afecta acá. ¿Ok? Continúa, por favor. Entonces, el glaucoma tiene varios estadios, ¿sí? Ustedes ven a la izquierda, es cuando el paciente no tiene ninguna enfermedad. Aquí dice aceleración de apoptosis. La apoptosis es una muerte cerebral. Va a mencionar usted
es eso, simplemente que la muerte celular se ocurre por dos cosas, por necrosis, por falta de irrigación, o por apoptosis, que es una muerte, las mentes se van muriendo, pero aquí hay más apoptosis, se llama muerte celular. Y cuando hay muerte de las fibras nerviosas del ojo, ese cambio en las fibras nerviosas, primero se altera la tomografía. Entonces ahí lo azul, hasta lo azul no hay glaucoma. Ahí hay una sospecha de glaucoma, hasta ahí. Entonces un paciente ahí está en sospecha de glaucoma. Cuando ya hay cambio de las fibras nerviosas del nervio óptico, en lo verde, muestra lo verde, entonces aquí en lo verde ya empieza a detectarse el glaucoma. Y ahí empieza como, primero se manifiesta en la tomografía. Uno puede tener un campo visual normal en principio y en la tomografía del nervio óptico detectarse el glaucoma. O sea, el glaucoma se detecta primero por la tomografía del nervio óptico. Entonces siempre es muy importante hacer la tomografía, siempre, ¿ok? Porque empieza el daño a detectarse años antes del campo visual. Porque para cada alteración del campo visual se necesita mucha perviación nerviosa. Entonces ya empezamos. Lo azul es sospecha de glaucoma, lo verde ya hay un glaucoma, que está la parte preperimétrica, que es un cambio en la tomografía del nervio óptico, que es el examen que hace como una fotografía del nervio, que es muy sencillo, que el paciente no tiene que hacer nada, simplemente mirar hacia un lado, hacer la tomografía del nervio, y hay desde una parte que es sin daño del campo visual y otra con daño del campo visual. ¿Ok? Ya cuando la parte de ya amarilla, eso ya hay un deterioro del campo visual. Y ya el deterioro del campo visual se clasifica en leve, moderado, severo. Entonces ya lo ideal es detectar la enfermedad cuando el paciente esté en la parte azul. O sea, ya cuando esté, no, al principio es normal. Cuando está ahí en ese punto donde paraste ahí, es la ideal más alta. Donde hizo CT, ahí es la ideal detectar la enfermedad antes de que, no, ahí no se detecta, perdón, en la parte verde inicial. Hasta ahí no se detecta, hay un como no detecta. Aquí ya en la parte verde se detecta. ¿Y cómo se detecta? Por un tomografía de nervio óptico. Entonces, ¿qué queda como enseñanza? Que la tomografía es para diagnóstico, pero también para seguimiento. Porque la tomografía lo que hace es medir la capa de fibra nerviosa. Normalmente la capa de fibra nerviosa tiene el grosor que mide más o menos 90 micras. Entonces un paciente tiene 70 micras, ya sabiendo que tiene una alteración, probablemente por glaucoma. Pero si el paciente le hace unos 70 micras y al año tiene 75, al año tiene 60 y después tiene 55, quiere decir que está adelgazando. ¿Ok? Entonces, continuemos por favor. Que miren acá en los nervios ópticos. El nervio óptico es el que le mostramos acá ahorita que tenía a la izquierda no excavación y a la derecha excavación. Muéstrame de nuevo, por favor, tres diapositivas arriba. Esa, perfecto. Desde la izquierda es la primera que le vamos a mostrar acá, y el de la derecha es el último que le vamos a mostrar. Muéstrame los nervios, abajito. Esa. Entonces, de la izquierda no tiene excavación. Y a la derecha van viendo que se va haciendo un huequito. Ese huequito, hasta el tercero, uno diría que es normal. Es normal. Todos tenemos una excavación. Es importante que todos tengamos una excavación y todos debemos tener. ¿Para qué? Para que la arteria y la vena no se vayan a apretar demasiado por las fibras nerviosas. Todas las fibras nerviosas del ojo, que es 1.200.000 fibras, confluyen en el nervio óptico y se van a través del nervio óptico. Eso que ustedes ven en la excavación del blanquito no tiene fibras. Los rosaditos sí tienen fibras. Pero es importante que todos tengamos una excavación porque, de lo contrario, si no tenemos excavación, las arterias y las venas se comprimirían y se obstruirían. Entonces, importante. Normalmente uno tiene excavación de 0,3 a 0,4. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes ven a la derecha arriba, ese 0,6, ya empiezan a decir, wow, aquí hay algo como raro de sospecha de glaucoma. Pero, ojo, hay pacientes que tienen una excavación grande, fisiológicamente alterada. Cuando uno dice fisiológicamente es porque es normal. Yo puedo tener una excavación grande, tener sospecha de glaucoma y no tener glaucoma. ¿Sí? Entonces es importante que no toda excavación grande es glaucoma. Puede haber una sospecha de glaucoma sin glaucoma por la excavación grande, una variación fisiológica. Pero cuando estamos ya aquí, por ejemplo, donde dice 0,8, 0,9, ya es un glaucoma muy avanzado. Lo que quiere decir es que a medida que ocurre 0,1, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 7, 8, 9 y 0, ese glaucoma está avanzado. Pero para que usted observe del paso, por ejemplo, del paso 0,6 al paso 0,8, se demoran años en que eso pase.
pues uno por la sola foto del nervio óptico no es capaz de detectar el daño, la alteración, porque cuando lo detecta es porque ha pasado un daño grande y ha perdido mucho tiempo. Entonces hay exámenes que le ayudan a uno a hacer el diagnóstico, pero también a detectar la alteración en una forma más minuciosa y más exacta y con menos tiempo de evolución, porque para pasar del 0,6 a 0,9 se puede demorar 10 años. Eso es imposible uno, el médico, darse cuenta por no simplemente foto del nervio óptico, uno detectar el cambio visual. Esto es importante como tenerlo como información para ustedes, pero esto con una foto del nervio óptico no es para seguimiento, hay exámenes mucho mejor. ¿Continúa? ¿Cuál es la persona objetivo? Entonces ustedes me preguntan, doctor, entonces, ¿cuál es la persona objetivo? Depende de muchos factores. Yo tengo un paciente que tiene 50 años y tiene una sobrevida de 30 años. En Colombia estamos en 80, ya estamos con sobrevida en un país desarrollado. Entonces yo tengo 30 años que cuidar un nervio óptico. Diferente tengo pacientes de 8 años, ¿sí? Obviamente, el paciente de 50 años tiene que bajar más la presión, el paciente de 78. ¿Sí? El paciente de 78 puede durar 90, ¿sí? Pero no es lo mismo un paciente de 50 años que un paciente de 78. Entonces, menor presión, menor edad, menor presión objetivo. El daño nervio óptico, mayor daño nervio óptico, o sea, mientras más excavación del nervio, la presión tiene que estar más bajita. Nivel previo tratamiento, eso también depende de muchos factores, pero un paciente que tenga 26 de presión breve y 6, uno pensaría que está controlado. Pero un paciente que tenga latidosis es diferente, ya que va a bajarlo más. Y hay eso de córnea. La córnea mide de más o menos 480 a 550 micras. 480. Lo ideal es que tenga una córnea entre 540 y 560 micras. Cuando es muy delgada, tiene más riesgo de glaucoma. Una córnea con 180, 500 micras tiene más riesgo. Además que la presión que toma con el Goldman no es la real, es la presión que toma. Hoy tiene unos aparatos que le toman la presión afuera como con aire y también es más real. Entonces todos esos factores miren que no es un solo factor que diga, es que tengo 18, está bien, y tengo 20 no está bien. No, cada paciente es un mundo, depende del espesor corneal, del daño nervio óptico, de la edad, muchos factores. ¿Ok? Continúa. Pausamos para glaucoma para yo hacer el seguimiento. Entonces, yo digo, ¿cómo me doy cuenta yo si el paciente tiene glaucoma? Yo digo, el paciente es muy fácil. La tonometría está de primero y la paquimetría que está de cuarto son muy importantes. La paquimetría, que es el que cada 5 años. ¿Ok? Es cuando el paciente se vuelve a unidad del sueño. Cuando un paciente tiene yo tengo paciente con la coma con la mal, tanto de mamá la presión, pero muchos pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos ayuda a saber si cómo está controlado? El campo visual y la tomografía en nervio óptico. Yo le digo al paciente, la tonometría es como la fotografía. Le tomo la fotografía de hoy y es un punto puntual. Yo estoy tomando fotografía a las 5:20 de la tarde. ¿Sí? Yo no sé cómo está la presión a las 7 de la noche o a las 10 de la mañana, por eso ustedes cuando le toman la presión le dicen un día que están 14, otro día que en 18. ¿Por qué? Porque la presión fluctúa en el día. Entonces la telemetría es muy importante, pero ojo, es un dato muy puntual y que uno con eso no puede decir ha progresado o no ha progresado. El campo visual y la tomografía en el óptico sí son para detectar si el paciente ha empeorado o no ha empeorado. Entonces, un campo visual uno lo debe hacer entre cada 6 meses a cada año, depende del paciente. Y el 2CT se hace cada año. Cierto, un paciente que tiene un glaucoma muy avanzado, que la tomografía, cuando yo digo CT, lo mismo que tomografía. La tomografía en un paciente con glaucoma muy avanzado ya no sirve, ya no hay información. Porque esto es una información piso, por el 40 micros ya hay para abajo no hay información. Pero en general, los pacientes para no saber si están controlados o no, con la tomografía y el campo visual, obviamente el nivel de presión, pero el nivel de presión es muy estático. En cambio, el campo visual y la tomografía es más dinámico. Vamos a ver cómo se analiza. ¿Okay? Continúa, por favor. Entonces, todos los exámenes, excepto la polisonografía, a usted le deben hacer tonometría, campo visual, tomografía nervio óptico, paquimetría, que es el espesor, curva de presión. No todo el mundo lo hace uno. Simplemente cuando un paciente uno ve que está muy en el límite o que está empeorando uno le toma la presión bien, pero está empeorando, le hace una curva de presión. Porque la presión fluctúa y fluctúa más en el paciente con glaucoma. Continúa.
Esa es la paquimetría, es muy sencillo, el paciente lo pone a mirar un objeto y mide el espesor corneal. Eso se hace cada 5 años. Continúa. La torometría es esto que se hace con el altómetro de Goldman. Cuando hay córneas muy delgadas, uno usa el altómetro de Pascal, pero el gol estándar de glaucoma es esto, torometría de 10 a 21 con este torometría de Goldman. Cuando es más de 21 es hipertenso ocular y ya uno puede hacer exámenes para saber si tiene glaucoma o no. Y también, repito, hay pacientes con la presión normal que tienen glaucoma de presión normal. Continúa. Ese es el campo visual. El campo visual aquí, por ejemplo, yo sé que es muy cómodo y es muy subjetivo. Entonces, ¿qué pasa con el campo visual? Tiene que estar muy pendiente del campo visual porque el paciente le dice a uno, doctor, pero es que yo no me estresé mucho, yo no sé si el campo visual bien. Sí, pero el médico se da cuenta porque tiene los parámetros de confiabilidad. Los parámetros de confiabilidad son, allá arriba dice falso negativo, falso positivo y pérdida de fijación. Si el paciente se movió mucho el ojo, se distrajo, ahí aparecen los parámetros de confiabilidad. Pero de todas formas es muy subjetivo. El aparato lo que hace es que está un sonido y luego aparece la luz. Pero muchas veces hay un sonido y no aparece luz. Y el paciente dispara. Es para detectar que el paciente no está muy ansioso. Cuando el paciente está muy ansioso, se llama happy trigger, que es el paciente disparador, que dispara el botón cada vez sin ver el campo, sin ver el bombillito prendido o antes de la luz. Entonces uno ya sabe que el paciente no es un buen paciente, no es un buen examen. En los falsos negativos, cuando el paciente le muestra un estímulo más grande del que vio y más alto, más fuerte en la luz y no lo ve. Es un falso negativo, puede ser por distracción o por glaucoma. Y los periodos de fijación cuando el paciente mueve el ojo. Entonces uno, a pesar de que el paciente es muy subjetiva a la prueba, uno tiene esos parámetros de pérdida de fijación, falso negativo y falso positivo para detectar si el campo visual es confiable o no. Y también es que sea reproducible. Por ejemplo, este aquí tiene una alteración que es, ahí lo que hay en el negrito a la izquierda es el nervio óptico. Ese nervio óptico no tiene fibras nerviosas como tal, entonces se aparece negro, una mancha ciega, ¿ok? Todos tenemos una mancha ciega. Cuando vayan al consultorio les muestro la mancha ciega, está por ahí a 12 grados del centro. Cuando ustedes miran, tapan un ojo y miran un objeto, por ejemplo, apuntan un lápiz que tiene el borrador y lo mueven 12 grados, mirando siempre al centro, les va a desaparecer la punta del borrador, ese es el punto ciego, por eso aparece una mancha negra ahí. Y ese mismo escotoma no debe haber en ninguna parte fuera del nervio óptico. Cuando ven ahí, por ejemplo, nosotros llamamos escotomas cuando hay pérdida del campo visual. Esos puntos negros que ven a la derecha abajo es una pérdida en la sala inferior. Tiene dice, bueno, usted va a la sala inferior, esa puede ser glaucoma, puede que no sea glaucoma. Ya uno repite el campo visual en el tiempo y dice, ya desapareció. Era un artificio que el paciente hizo mal la prueba, pero si permanece, persiste en ese punto, uno dice, ya hay glaucoma. Pero eso empeora, ese punto empeora, uno dice, wow, aquí está pasando algo. ¿Cómo sé yo si empeora? Lo ideal es tener al menos 5 campos visuales, entonces uno tiene que mandar los primeros 2 campos visuales del primer año y después cada año, cada 6 meses, dependiendo del paciente, y ya uno con mínimo 5 campos visuales uno ya detecta la evolución. Entonces ya la primera respuesta es, ¿cómo sé que tengo la glaucoma controlada? No solamente por la presión, yo puedo tener 17 y el glaucoma es controlada, puedo tener 20 y el glaucoma controlado. La primera respuesta está aquí, en el campo visual. Es este campo visual. Si yo detecto que en el tiempo esta manchita negra y va aumentando en profundidad o se va ampliando, yo digo, este está progresando. Entonces, ¿cómo sé yo si está glaucoma progresando o no? Yo no lo sé, solamente cuando voy a un oftalmólogo y miro el campo visual, con el oftalmólogo él me dice, mire, está igual que hace 2 años, 3 años, 4 años, perfecto, pero mire, está ampliando, está profundizando además el escotoma, el efecto del campo visual, entonces está aumentando. Continúa, por favor. Entonces, un campo visual que está alterado, ¿ok? La tomografía en el nervio óptico, miren, es el derecho y el izquierdo, ¿no? Y ahí está en rojo y en verde. Ahí el que está en verde es normal, el que está en rojo es alterado. Y ahí aparece un número. ¿Qué números hay que no logró ver, Daniel? ¿Cuál doctor? ¿El del El que ojo aparece en derecho o el rojo izquierdo? el viejo y el verde. El del ojo derecho rojo sale 64 y el verde 103.
Exacto, entonces, pero se parece en verde porque es normal, es como un semáforo, ¿no? El verde le dice a uno siga, normal, no hay problema. El amarillo le dice pare, estudie que puede haber un problema. Y el rojo le dice no, hay un problema, ¿ok? Entonces aquí la diferencia es que el izquierdo está muy afectado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese nervio óptico, si tú bajas aquí en la parte izquierda, en la segunda cajón de abajo, ahí abajo hay una mancha roja abajo. Esa mancha roja abajo, esa mancha, muy bien. Esa mancha es de un daño de capas de fibras nerviosas. Y esa mancha de capas de fibras nerviosas abajo, aquí está temporal inferior. ¿Por qué es temporal inferior? Porque yo sé que es temporal inferior. ¿Sí? Y esa va a dar una alteración del campo visual nasal superior, porque acuérdense que es un espejo, ¿no? Yo tengo una alteración inferior en el medio, el campo visual es al contrario. Entonces uno detecta esto, que el paciente aquí tiene, ¿cuánto me dijiste? ¿70 qué? El paciente tiene 64 en rojo y 103 en verde. Entonces, el ojo derecho tiene glaucoma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que en esos 64, en 3 años pasa a 59, de 4 años pasa a 57, digo, está empeorando. Entonces, una forma de detectar el glaucoma es, la progresión es cómo está la tomografía. Por eso la tomografía es importante hacerla cada año, ¿sí? Ahora, repito, cuando es muy avanzada la excavación del glaucoma, ya en la tomografía no da información que sea confiable y fidedigna. Entonces, primera forma de evaluación. Este campo visual, pero es una tomografía, también tiene una tomografía que le muestra a uno el seguimiento, si ha empeorado o está igual. Entonces, primera forma de saber desde viene el glaucoma, la tomografía en nervio óptico cada año. ¿Okay? Seguí, por favor. Aquí tenemos, este es un aparato para la curva de presión. Eso es importante no cerrar el ojo porque si el aire da en la pestaña o en el párpado, la presión va a ser más alta. Entonces, el aparato tiene un nivel de confiabilidad que le dice al médico, mire, confíe en esta, si la prueba no es de 6, la confiabilidad, confíe en esa prueba, si no da menos de 6, no confíe. Entonces, por esta razón, para hacer la curva de presión. ¿Por qué la curva de presión? Porque cuando va al médico puede estar en 17, pero en la noche en la casa puede estar en 21. ¿Sí? Entonces, la curva de presión, uno más o menos está desde por la mañana hasta mediodía, estudia la presión, que da uno más o menos cómo fluctúa la presión del paciente con glaucoma. ¿Y por qué en la mañana? Porque en la mañana está más alta la presión que en la tarde. ¿Ok? Continúa. Miren otra forma para detectar el campo visual, el daño, si está progresando o no. Ya les dije que el primero es la tomografía, que si la tomografía, la capa nerviosa le está adelgazando, está progresando, ¿sí? Es una prueba objetiva y muy segura. Miren acá esta prueba del campo visual. El campo visual de arriba, de arriba a la izquierda, mira a la izquierda, arriba, párate ahí. Diógona, ahí, ese es el primer campo visual. El segundo, el que está a la derecha, ese es el segundo campo visual. Y el último de abajo es el último campo visual. Entonces, eso le dice a uno, ojo, déjalo en verde, si se puede dejar ahí fijo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le dice a uno, el de abajo es el último campo visual. Los de arriba es el primero y el segundo, ¿sí? Y en la mitad hay, hay 5 punticos, o sea que este paciente tiene 5 puntos. Y el último punto es el último campo visual. Si este paciente estuviera empeorando, ese último punto estaría en caída. Dibújalo en caída, por favor, abajo, como si estuviera más abajito. Un puntico. Sí. Muy bien, Daniela, ni que hubiéramos puesto de acuerdo. Estaba haciendo muy bien. Entonces, ese último punto, gracias, Daniela, último punto, cuando está en la mañana del primero, quiere decir que el campo visual no ha empeorado. Y cuando ese punto, vamos a ver enseguida, está más bajito, quiere decir que el campo visual está empeorando. ¿Ok? Entonces es importante ese detalle. ¿Sí? Entonces, importante, señores, cuando el médico analiza, ¿qué pasa si el médico, que el paciente se va a varios equipos, en varias clínicas? No tenemos el seguimiento. ¿Sí? Pero ojo, yo puedo poder hablar los campimetros de diferentes clínicas, simplemente que me graben las otras campimetrías, yo las meto en mi campímetro y ahí las pongo a hablar con un solo lenguaje, que así sea una clínica y en otra,
van a hablar un solo lenguaje, pero lo ideal es que sean más a la clínica para poder hacer este estudio, ¿ok? Pero este paciente, alguien que me responda, ¿creen que está estable o que está empeorando? A ver, Julie, ¿qué me dice? ¿Está empeorando o está igual? Puedes activar el micrófono, Julie, si quieres hablar. Bueno, si no, tranquilos, llegamos. Este paciente está estable, ¿ok? Ahí dice un examen estable y el paciente, el último campo es igual al primero. Continúa al siguiente. En cambio, miren acá, este paciente, miren que la línea va hacia abajo, y el paciente está empeorando. Entonces, ese paciente puede tener una presión 18, 19, está por debajo de 21, pero puede estar empeorando. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si el paciente está empeorando? Con seguimiento periódico, ¿ok? Y con tomografía de nervio óptico y con campo visual. Esos dos me dan un parámetro de si está progresando o no. ¿Por qué es importante saber? Porque el nivel de presión es muy importante, porque obviamente mientras más bajita está la presión, menos posibilidad de que progrese. Pero no es el único factor, yo puedo progresar con presiones normales. Entonces, si está progresando, yo tengo que tomar decisiones, ¿ok? Continúa. La paquiometría se hace cada 5 años, la curva de presión se hace en necesidad cuando el médico observa que está empeorando el glaucoma a pesar de la presión está normal, como dije ahorita. Continúa. La tomografía es la foto estática al momento de la toma, el campo visual es como el video que nos muestra la evolución y también la tomografía del nervio óptico. Continúa. En conclusión, la única forma de saber si el glaucoma está controlado es el chequeo permanente de la presión ocular y exámenes complementarios de campo visual que se hace cada 6 meses a un año y tomografía que se hace cada año. Para controlar el glaucoma, ¿qué es lo primero que uno hace? Que ya uno sigue el láser, la trabeculoplastia láser. Es un procedimiento de 5 minutos, muy sencillo y es inocuo. La capacidad de un día. Muchos países dicen, doctor, ¿por qué no me opera de entrada? No, lo último que se hace. Hoy en día ya estamos como primera de línea de entrada, aunque no todos son candidatos. Hoy en día, uno es un paciente de glaucoma y uno le puede empezar con la trabeculoplastia láser, ¿sí? Pero no siempre, no siempre. Uno, generalmente empezamos con tratamiento médico. Hoy en día la tendencia es empezar con láser. Y ahora, con el láser, lo que pasa es que el paciente cree que está curado y si se tranquiliza y se va. El láser no cura, el efecto del láser dura 3, 4, 5 años. Y no en todos los pacientes, hay pacientes que no le funciona el láser. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con medicamento? No está controlado, está progresando, le hago el láser, sigue sin controlar, ahí sí le hago cirugía. Y hay muchas cirugías, ¿sí? Muchas cirugías para glaucoma, la trabeculectomía es una de ellas, que uno enlace a una ventanita en la izquierda para que el líquido salga, las válvulas son otras, hoy en día está el pressure flow que es otra, eh, y muchas cirugías de glaucoma. Básicamente, este es lo que yo quería hacerles en cuenta de hoy de la charla, que muchos preguntaban por qué no me opera de entrada. No, no es la cirugía de entrada. ¿Cómo se dice que progresando? El médico les va a decir que está progresando o no, por eso es muy importante que sea en el campo visual la tomografía cada que el médico lo pida. Ahora sí, Daniela, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor, por esa presentación tan clara y enriquecedora. Ahora pasamos al espacio de preguntas del público. Recuerden que pueden escribirnos en el chat o levantar la mano, prender el micrófono y por ordencito se les va a dar como la atención para que puedan hacer las preguntas. Primero vamos a a responder unas preguntitas que nos hacen los pacientes y aquí nos preguntan, doctor, voy a quedar ciego si tengo glaucoma. Bueno, siempre existe el riesgo de quedar ciego por glaucoma, claro que sí. Pero para eso está el oftalmólogo, para luchar contra ese enemigo de la visión que es el glaucoma. El padre es un enemigo oculto porque no da alteración, no es asintomático. Un paciente puede tener una visión 20-20 en un ojo y 20-100 en el otro. Y el de 20-20 será el de peor glaucoma, porque es la visión que afecta central
no tiene nada que ver con el glaucoma. La visión central solamente se afecta al final. Entonces, le repito, el paciente cree que es que 20/100 y el otro 20/20 tiene mejor el glaucoma en el ojo de 20/20, no necesariamente. Ese es el peligro del glaucoma, porque el glaucoma no afecta a la visión central hasta muy avanzada la enfermedad, porque es una alteración periférica que el paciente no se da cuenta. Que se puede quedar ciego, sí, existe un riesgo de quedarse ciego, pero para eso está el médico y con la colaboración del paciente para evitar que eso pase. Pero aún muchas veces, luchando todos de la mano, hay glaucomas que son muy severos y pueden dejar al paciente ciego. La idea es, hoy en día tenemos muchas herramientas para que eso no pase, pero uno nunca le puede prometer al paciente que no va a quedar ciego. Uno lo que va a decir es, tengo todas las herramientas para que eso no pase, tengo muchas posibilidades de que eso no pase, pero nunca puede prometerle al paciente que eso no va a pasar. Sin embargo, con todo lo que tenemos hoy en día, es cada vez la menor capacidad de que ciego es mucho menor que hace 10 años, que hace 15, que hace 20, que hace 30. ¿Sí? Bueno, doctor, muchas gracias por responder la pregunta. También nos Yo creo preguntan, que Alejandro también está acá, que es un glaucomatólogo amigo, que tiene mucha experiencia. Si Alejandro, ¿quieres comentar algo? Estás así invitado, es, Alejandro, bienvenido. Alejandro, doctor Alejandro nos pregunta, mencionar la calidad de los equipos que tiene la clínica oftalmológica de Dale, Medellín. Alejandro, dale, Alejandro, si quieres hablar, dale. Y el doctor Alejandro Valencia es un médico glaucomatólogo amigo con mucha experiencia en glaucoma. Él estudió en la Fundación Autonómica Santander, hizo glaucoma en Australia. Es una persona muy entrenada en el área, en el que yo confío mucho. Alejo, adelante, si quieres agregar algo, por favor. Y también muy cercano a la clínica, que la quiero mucho, y la Así es. idea es que es muy importante este tipo de charlas para los pacientes porque vivir con glaucoma es algo que puede ser un poco estresante, pero muy importante también la confianza en donde estamos cuidando la enfermedad. La clínica tiene unos equipos muy buenos y uno puede hablar de la tomografía, y la tomografía que tiene la clínica es una de las mejores que tiene el mundo y es de la mejor que hay para el seguimiento del glaucoma en la ciudad. Entonces eso también nos da confianza y nos da tranquilidad de que estamos cuidando bien a esos pacientes de glaucoma. Perfecto. El doctor Alejandro habla del tomógrafo nuestro. El doctor Alejandro tiene el mismo tomógrafo. Cuando compramos este tomógrafo, incluso fue porque nos reunimos el doctor Alejandro y yo con el que hizo el programa, la programación el doctor Hood, que fue el que hizo el reporte de Hood. Y el doctor Alejandro primero tuvo ese equipo que nosotros, y él tiene el mismo equipo que nosotros ahora estás en la Coma Unit en el poblado Alejandro, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sigues en la torre, en dónde? En la torre de Porvenir. En la Torre Porvenir, pero no, pero más importante es que voy a estar muy cerca también a ustedes próximamente. Entonces, allá es la idea. Súper ¿Listo? bien, Claro que doctor. sí. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias al doctor Alejandro por participar. También nos pregunta Julie Fernández, Doc, ¿tiene citas para este año? Sí, señora, el doctor tiene citas. Se puede comunicar a nuestros canales de atención, el 304 381 7090 y por ahí de medio también puede solicitar la cita con el doctor John Jairo Aristizábal. Otra pregunta que nos realizan es, ¿qué síntomas Pero genera el perdón, glaucoma? también es importante también esto. Alejandro próximamente va a ir de pronto a la clínica a atender con oftalmología, y por lo pronto también pueden disponer de Alejandro, una persona muy confiable para mí. De hecho, los pacientes que yo no he tenido tiempo de seguirlos, pero mando a Alejandro porque es una persona en las que más confío en glaucoma en la ciudad. Eh, entonces, aquí continúa, sigue Daniela, por favor. Bueno, doctor, nos preguntan qué síntomas genera el glaucoma. Ese es el problema. Hay dos tipos de glaucoma. Algo de agudo, que es un glaucoma que da súbitamente y se puede prevenir. Cuando ustedes van al oftalmólogo y le dicen tiene un ángulo estrecho y le va a hacer una iridotomía láser para evitar un glaucoma agudo. Ese glaucoma agudo da un dolor intenso, pero ese no es el peligroso. Es muy peligroso,
obviamente porque se puede cerrar el ángulo y dar un glaucoma agudo, pero el peligroso es de ángulo abierto porque no da ningún síntoma, ninguno, absolutamente ninguno. Es el ladrón silencioso de la visión. La siguiente pregunta, voy a dejar que Alejandro la conteste. Bueno, nos preguntan, hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Arcila, muchas gracias Diana por tu comentario. Y en estos momentos me están haciendo seguimiento por sospecha de glaucoma, porque tengo antecedentes familiares de esta enfermedad y quisiera saber si esta enfermedad se puede prevenir. Adelante, Alejandro. Gracias, John Jairo, por dejarme participar. La enfermedad como tal del glaucoma es una enfermedad que es muy prevenible si se detecta a tiempo. Tener antecedentes familiares de glaucoma es fundamental tenerlo claro, porque todas las personas que tienen antecedentes familiares de glaucoma tienen riesgo de desarrollar glaucoma. Independientemente de tipo de glaucoma que tenga la persona en la familia, es importante que todos los que tengan antecedentes familiares de glaucoma consulten, porque es una enfermedad que sí se puede heredar con facilidad. Detectarlo a tiempo, la única manera es yendo a la consulta y haciendo la examinación completa de la persona, tomar la presión, y si el médico lo decide, hay que hacer campo visual y tomografía para detectar si existe o no daño en la visión. Una vez descartada esta situación, digamos que no resultó con glaucoma, no significa que ya no lo vaya a tener, significa que debe seguir en la consulta rutinaria de cada 2 años, cada año o cada lo que el médico decida que debe ser la frecuencia para poder detectar que la enfermedad no se presente. Gracias, Alejandro. Perfecto, no quiero agregar nada, me parece muy bien y esa es la idea, ¿no? Hay muchos pacientes sospechosos de glaucoma que uno lo sigue y al cabo de los 3, 4 años hacen el glaucoma. Entonces no es que, en ese momento no tiene glaucoma, chao, no, tiene que estar en seguimiento. Continúa, Daniela. Bueno, doctor, muchas gracias por la explicación. También le pregunta Juan Sebastián Escobar. Buenas tardes, doctor y Julie. Primero, les agradezco mucho por la charla. Quería saber si hay estudios o avances que permiten a futuro corregir el glaucoma o establecer o fortalecer los nervios ópticos. Dame la palabra a Alejandro. Alejo. Hay muchas investigaciones sobre eso. Ese es un tema que se llama neuroprotección. Y hay investigaciones al respecto, inclusive en regeneración también, pero todo eso está todavía muy lejos de ser aplicado a la práctica clínica. Creemos que sí va a suceder, pero todavía se demora un poco. Sí, estamos lejos todavía. Y muchas veces los pacientes llegan que hicieron un trasplante de ojo no sé dónde, que si para el glaucoma puedo hacer algo, yo les hago esta comparación. El día que trasplantan un cerebro, ese día trasplantan un ojo, porque el ojo es un pequeño cerebro. O sea, el ojo es 1 millón de fibras nerviosas, 1 millón de fibras nerviosas que una vez dañada, es como usted cortar un cable que tenga 1 millón de fibritas y le digan, venga, regálame ese cable de 1 millón que se dañaron las fibras, tiene que conectar una por una y no equivocarse. Es imposible. Hoy en día, con lo que tenemos, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que estemos próximos a decir que hay un injerto, un trasplante de nervio óptico para recuperar la visión que se perdió. Por eso es por eso que nos preocupa tanto el glaucoma y por eso es que hacemos charlas explicativas y preventivas de glaucoma. El grupo de Glaucoma Colombia, en el que estamos Alejandro y yo, hay varios colegas acá en Medellín. Realmente la oftalmología antioqueña es un privilegiada porque tenemos una gente muy capacitada, muy estudiosa. Tenemos gente con muchos años como yo, con muchos menos años como Alejandro, y gente, muchachos nuevos que están llegando, gente muy capacitada. Entonces tenemos la fortuna de que en Antioquia, en Medellín, los médicos son muy estudiosos y el glaucoma es una, es una patología que ha hecho que muchos médicos se hayan ido a especializar afuera y en Medellín. Alejandro, hay por ahí 15 o 20 glaucomatólogos ya. En Medellín somos más o menos eso, somos alrededor de 18 o 20 glaucomatólogos. Exacto, entonces gente muy buena. Y nosotros en el grupo de Glaucoma Colombia, que tenemos un grupo de especialistas en glaucoma,
hacemos charlas educativas periódicamente y ustedes se pueden meter al grupo de Glaucoma Colombia y ahí pueden preguntar muchas cosas y también hay charlas educativas al respecto. Yo creo que no hay más preguntas. Si Sí, alguna cosa, doctor. Daniela. Sí, doctor. Hay otra preguntita más. Dice, soy Diana Castaño. Si tengo glaucoma y tengo hijos, ¿a qué edad debería hacer examen para diagnóstico de ellos? Gracias. Sí, mira, hay unos glaucomas congénitos que no tienen es un trastorno genético en el momento de la concepción y el glaucoma congénito se detecta inicialmente porque el niño empieza, desde que nace, antes de los 6 meses, empieza con lagrimadera, el ojo grande y fastidio de la luz. Ese glaucoma congénito se detecta fácilmente por eso. Entonces, cuando el niño nace, el primer año es fundamental que no haya ningún problema de que la córnea no vaya creciendo y se ponga como el ojito azul. Y ya después el glaucoma congénito juvenil, el juvenil tardío, empieza en gente más joven, antes de 25 o 30 años, pero en general el glaucoma que es heredado, yo diría, Alejandro, que estamos para, yo le digo a los pacientes después de 35 años, ¿tú qué edad le dices al paciente? Los diversos estudios han hablado de que el riesgo se empieza a incrementar después de los 45 años, pero nosotros sugerimos que después de los 35 años se deben revisar. Sin embargo, hay una observación y es que los jóvenes que empiecen a desarrollar miopía tempranamente deben revisarse antes porque de pronto esa presión alta en los ojos puede estar ocasionando esa miopía. Exacto. La respuesta es, no es que mi hijo tiene 20 años, veía en 2020, yo tengo glaucoma que yo lo ya. Obviamente es muy bueno. Siempre los niños hay que revisarlo. Antes de los 6 años hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque es la edad de la ambliopía, perdón. Porque la edad, cuando un ojo no se corrige antes de los 6 años, el niño se acostumbra a ver por el ojo y desarrollar un ojo perezoso. Antes de los 6 años es crítico y crucial llevarlo. Antes de los 12 años, en la edad escolar, porque a veces un niño puede rendir no porque tenga discapacidad cognitiva, o muchas veces los niños necios, porque es que no ven, y el niño no sabe que no ve, porque no sabe cómo es ver bien. Entonces a los 10, 12 años es importante que también vayan al médico. De ahí en adelante, obviamente un chequeo rutinario es bueno hacerlo para ver si la visión esté bien. Y ya es muy importante, cuando se acercan los 40 años, todo empieza a cambiar. Y ahí se empieza a cambiar todo en el ojo, y ahí es el más riesgo de glaucoma, la presbicia, enfermedades degenerativas. Entonces, de cerca de los 35, 40 años empieza más frecuente la revisión. Y después de los 40, ya sí es muy importante, ya uno, si tiene glaucoma o si tiene sospecha, familia con glaucoma, después de los 40 me dio un examen. A los 40, me dio un examen. ¿Está todo bien? Puede ser año y medio, 2 años. ¿Está bien? De año y medio, 2 años. Después de los 50, yo cada año lo haría. ¿Tú tienes un esquema diferente, Alejandro, o más o menos de acuerdo con lo que digo yo? Muy de acuerdo con lo que dices tú. Perfecto, Alejo, perfecto. Bueno, Jóvenes, estamos... Sí, perdón, doctor. No, le iba a comentar que ya no había más preguntitas. Diga, doctor. Perfecto, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Alejandro, por conectarte. El doctor Alejandro pronto va a estar en la clínica también, pero lo pueden encontrar en este momento ya también. Alejandro, usted busca Alejandro Valencia Estrada y ya lo encuentran en la página web. Una persona también muy, muy confiable, le repito. Así que gracias a todos los pacientes por conectarse, gracias a Daniela por el espacio de la clínica, gracias a Alejandro, a todos los pacientes y un abrazo para todos. Por aquí veo nombres ya conocidos, Hernán, un montón de gente por aquí conocida. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar aquí, conectarse y ser parte activa de este espacio. Les recomiendo desde la Liga de Usuarios seguirnos
para poder seguir creando estos encuentros educativos con temas que les interesen y los ayuden a cuidar su salud visual. Recuerde que si desean unirse a la Liga de Gloria Usuarios, García quiere preguntar algo. Gloria García, Gloria. Gloria dice, bueno, No, doctora, darle las infinitas gracias porque pues yo soy paciente suya hace muchos años, gracias a Dios. Y todo lo que usted acaba de decir, pues todos esos exámenes, todo el protocolo que usted cuenta que debe hacerse el paciente, yo ya me lo he hecho con usted y gracias a sus conocimientos es que yo estoy muy bien y voy a seguir muy bien con la ayuda de Dios. Gracias, doctor. Así va a ser, Gloria, muchas gracias. Gracias. bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que si desean unirse a la liga o recibir más información, pueden escribirnos al WhatsApp institucional o dejarnos sus datos en el chat. Les recuerdo que el número al que se pueden comunicar es el 304-381-7090 o a nuestra línea fija 604-200-4233. También tenemos página web clínicaoftalmológica de Medellín.com, Instagram y Facebook, igualmente Clínica Oftalmológica de Medellín. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.